No, nosotros ya hemos trabajado lo que son medidas de tendencia central. La vez pasada conocimos lo que era la media, la mediana y la moda. ¿Listo? ¿Cómo los podemos identificar? La media, que era el promedio. La mediana, que era el dato central de mi información. Y la moda, que era el dato más popular. Y el de mayor frecuencia. Estos eran fáciles de identificar. Lo que hoy nos compete, por así decirlo, es en qué hacer, cómo identificar estas medidas cuando son por intervalos, ¿listo? Porque hasta el momento no hemos visto una fórmula como tal para identificar la media, la mediana y la moda por intervalos. Entonces, esa parte es la que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, vamos a empezar aquí. Ya les voy a compartir pantalla e iniciar. Ahí está. Listo. Ahí. Ya están bien. Entonces, aquí nuestro título para iniciar. Entonces, van a ser las medidas de tendencia central para intervalos. Son las medidas de tendencia central por intervalo. Bueno, aquí tienes que copiarlo por que es más bonito. Aquí. Es de tendencia central por intervalos. Por intervalos. Va a ser nuestro título. Ahí está. Listo. Estamos hablando de tres. La primera, la media. ¿Listo? La media aritmética. ¿Listo? Media aritmética. Esta es el mismo promedio, ¿no? Entonces, el X barra o el DIU, como quieran plantear. Simplemente recordar que el X barra va a ser para la muestra, ¿no? Y ya el new, nuestro símbolo de new, va a ser para la poblacional. Entonces, este va a ser el de la poblacional, la media poblacional. Y este ya va a ser el X barra para mi media muestral. Ahí recordando eso. Esto es lo que tenemos que recordar, media muestral. Es eso. Entonces, ¿qué hacer? Vamos a decir que esto lo vamos a calcular como X barra. Decimos que es una muestra. Esto como X barra. Esta va a ser mi fórmula que me va a definir la media. Va a ser igual a la sumatoria de los XI, que es la marca de clase, por la frecuencia absoluta de mi intervalo dividido entre el total de mis datos. ¿Listo? Esta va a ser mi fórmula. XI por FI, en donde esta va a ser la marca de clase del intervalo. El FI es la frecuencia absoluta del intervalo que estoy trabajando. Y el N va a ser el total de los datos. Es así como vamos a trabajar. Listo, entonces aquí tengo nuestro ejemplo que hemos desarrollado. Hasta acá, miren, aquí está. Este que era nuestro ejercicio de las personas que ingresan al centro comercial. Esta tabla de frecuencias que nosotros ya lo tenemos creada aquí. Esta continuación voy a traer la gráfica más abajo. Control C. Son los gráficos que podríamos crear. Y control V. Ahí está. Ahí tengo mi tabla de frecuencias. Listo. Es sencillamente. Vamos a crear una tabla. Digamos que es la continuación de esta. En la parte derecha vamos a continuar. Pero vamos a crearla diferente. ¿Qué necesitamos? Solo vamos a necesitar, obviamente, pues, los intervalos, que es mi marca de clase. Estos, los intervalos. Los intervalos, quiero saber de dónde va a ir mi información.
la marca de clase, que la calculo a partir de mis intervalos, y la frecuencia absoluta con el total. Esto es lo que yo necesito. Esta es la nueva información que necesito ahora. Con la que me voy a concentrar aquí, con esta información. Lo demás, pues, sí es útil a la hora de interpretación, pero vamos a dejarlo de lado por ahora. Es eso lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a copiar una vez más la información que necesito. Voy a pegarla aquí abajo. Listo. Miremos mi fórmula. ¿Qué me dice? Ah, es la sumatoria de los X por FI sobre N. Entonces, ¿qué necesito? Necesito una columna, o necesito mostrar el dato en donde esté el XY por FI, que es la marca de clase por la frecuencia absoluta de cada intervalo. ¿Cómo se construye? Fácil. Aquí va a ser, con este poder verde, para indicar que estamos trabajando. Aquí va a ser el XY por FI, que es mi frecuencia. ¿Pero quién va a ser el XY? Recordemos este XY es ¿el qué? Es la marca de clase, ¿no? La marca de clase. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo hacer? Debo tomar, no como tal el intervalo, no. O sea, pues sí debo tomar el intervalo, pero no puedo tomar cada uno de los datos, no. ¿Qué es lo que hago? Voy a tomar mi marca de clase, que es el XY. Es decir, este parámetro me define a todo este intervalo. Va a ser igual entonces al XY por su respectiva frecuencia. Por su respectiva frecuencia. Ahí está. Y a obtener un valor. Bueno, este valor ya va a ser. Ahorita vamos a ver. Queda por aquí relativamente grande, sí. No, por el momento pues, no nos importa. Vamos a hacer eso con todos los intervalos. Pues mi X, ¿sí? O sea, viene aquí la marca de clase del intervalo 2 por la frecuencia absoluta del intervalo 2. Bueno, aquí voy a arrastrar para ver todos los pasos. Listo. Me salen valores. Voy a realizar la sumatoria de este X por FI. Es la suma. ¿Listo? Este valor, me voy a centrar en este valor. Este valor que estoy mostrando acá, ¿quién es? Es la suma ¿de quién? De los XY por FI. De la marca de clase por su respectiva frecuencia. Este como tal es este valor. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a ser? Bueno, para este caso, vengo por aquí. Voy a trabajar aquí como si tuviera mis apuntes. ¿Cómo me va a quedar? Ah, esto va a ser igual entonces. Vengo y copio este dato. 5073. 5073.165. Por acá, 5073. Divido entre el total de mis datos. Estoy trabajando con 140 datos. Aquí el N vale 140. Desarrollamos este procedimiento. 5073.165 dividido entre 140. Ustedes me pueden ayudar ahí en sus casas con los cálculos, que realmente estemos. 36.23. 36.23. ¿Listo? ¿Cómo voy a interpretar este valor? Entonces, voy a decir que este se llame la media. Aquí va a ser igual. Va a ser igual a la sumatoria dividido entre el total de mis datos, 140. Ahí obtengo 36.23. ¿Listo? En promedio, las personas que visitaron el centro comercial entre las 10 y las 12 del día registraron una temperatura de 36.23 grados. ¿Listo? Listo. Acuérdense de las propiedades que nosotros mencionábamos de la media aritmética, que era única. ¿Listo? Que era única, que tenía que ser una variable que yo podía medir. ¿Listo? Pero además que me podía verificar la media. ¿Listo? ¿Cómo la podía verificar? La podía verificar con esta forma. ¿Listo? Podía decir, que si la sumatoria de todos los valores x, y, ¿listo? Menos el x barra, me tiene que quedar igual a 0. ¿Listo?
Tiene que ver cada uno de estos valores. ¿Listo? Esa es la prueba. Pero aquí como tal, no tengo, darse cuenta, aquí no tengo todos mis valores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Debo hacer una modificación. ¿Cuál modificación debo hacer? Si se da cuenta, aquí para la media, le multiplico esta sola parte, acá, que voy a señalar. Esta sola parte me mostraba la media aritmética como yo la conocía, digamos en el efecto. Así, esta es la media como yo la conocía hasta ahí. Por intervalos, ¿qué hice? Le agregué el producto por FI. Entonces, ¿qué debo hacer en esto? Debo hacer exactamente el mismo procedimiento. Debo hacer que la sumatoria de quién? De los XI menos la media aritmética por FI, por la frecuencia absoluta, sea igual a 0. Eso es lo que debo mostrar para identificar si la media realmente es la media. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? A ver, debo construir una casilla, bueno, una casilla con esta forma. Primero el XY menos el X bar. Y después otra que me tenga esa diferencia por mi frecuencia absoluta. Esa es la forma de verificar la media. Entonces, vamos a verificar la media directamente. Debo construir aquí entonces el XY menos la media, voy a poner el X barra, bueno, aquí no para poner el X barra, simplemente voy a poner new, pues así, la hago para indicar que es la media, ¿no? La media. Y empiezo. Esto va a ser igual. ¿Quién voy a tomar? El XY. ¿Quién es el XY? La marca de clase de mi intervalo. Aquí está, 34.3. Le voy a restar la media. Exactamente aquí la media como me la arroja el Excel. ¿Por qué el Excel? Porque aquí está tomando todas las décimas. Quiero fijar ese valor, ¿no? Quiero fijar ese valor. ¿Por qué? Porque para poderlo arrastrar. Me dio un valor menos 1850. ¿Listo? Voy a construirla otra vez antes de arrastrar. El XY, la marca de clase, de la importancia de la marca de clase, menos la media aritmética, este valor. Lo voy a fijar para ahorita poderlo arrastrar. Listo. ¿He obtenido valores negativos? Sí, no importa, no importa. Voy a arrastrar este puntal. Ahí obtengo. ¿Listo? Si yo hago esta sumatoria, si yo hago esta sumatoria, no me va a dar 0. ¿Por qué? Porque todavía me falta multiplicar por el FI. ¿Listo? Todavía me falta, es decir, este valor todavía no me responde si realmente es la media. ¿Cuál me lo va a responder? Este, el XY menos la media por mi frecuencia absoluta de cada intervalo, obviamente. Es decir, ahora va a tomar XY menos la media por mi frecuencia absoluta. Por esto. Bien. ¿Listo? Pedí un valor inclusive más grande, sí, pero igual negativo. Negativo. ¿Usted pudo haber saltado este paso? Sí, se pudo haber saltado este paso de acá, este acá. Sí, pero entonces la idea es mostrar el paso a paso. Va a hacer directamente este. ¿Cómo lo puedo hacer directamente? Fácil. Tomando el XY, XY menos la media, que es este. Perdón, no, ¿qué es esto? La media. Fijar ese valor, está, 4, y multiplicarlo por la frecuencia absoluta. Obtener otro valor. Este valor sí lo puedo arrastrar. Vamos a arrastrar. La sumatoria me tiene que dar 0. Vamos a ver. O muy próximo a 0. Entonces suma, me da 6.11, pero sí, pero esto es con exponente a la menos 13, ¿no? Aquí voy a cambiarle el formato de celda para identificar que sí realmente es el 0. Va a decir que sea un número que me muestre solo desde 2 décimas. Y efectivamente esto es 0. Entonces, efectivamente, mi procedimiento, esta sí es la media. Esa es la media aritmética de aquí de mi información, de mi tabla de frecuencias. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá de cómo calcular la media aritmética por intervalos. Esta es la forma. Efectivamente, sí se cumple. Esto es para nuestro ejemplo. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? Ok, recuerden, pueden escribir al chat o activar sus micrófonos. ¿Listo? No se guarden las preguntas hasta el final, ¿no? De una vez. Listo, entonces yo ya tengo la media. ¿Cuál es la que sigue? La mediana. La mediana.
¿Cómo voy a calcular la mediana? Espérenme aquí. Ya tenía la forma. Es esta. Esta es la fórmula de la mediana como tal. Entonces, esta es la mediana por intervalos. Nosotros pues la conocíamos solo como n medios o n más 1 medios, que era impar. ¿Listo? Entonces aquí ya va a sufrir un cambio. Voy a escribir aquí media aritmética. Aquí voy a escribir ahora mediana. Mediana por intervalos. Mediana por intervalos. ¿A quién va a ser igual la mediana por intervalos? Eso va a ser igual. Entonces, ME, mi fórmula como ME, me va a ser igual. Aquí la puedo copiar. Como el límite sub i menos 1, es decir, el límite inferior. Ya vamos a ver cuál límite. Vamos a copiar por ahora el límite, la fórmula como aparece. Como límite inferior. ¿Listo? Más n medios, normalmente aparece ahí, menos la frecuencia absoluta acumulada, por eso aparece F mayúscula, sub i menos 1. Entonces, para indicar que es la anterior. ¿Listo? Sobre la frecuencia absoluta de mi intervalo que estoy trabajando por la amplitud. Por la amplitud. ¿Listo? Entonces, esta va a ser mi fórmula. ¿Listo? Límite inferior más n medios menos f, la frecuencia absoluta acumulada anterior a mi intervalo seleccionado por la frecuencia absoluta. Sobre la frecuencia absoluta por la amplitud. Esto para que no haya, digamos, ¿cómo se le puede agregar este acá? Indicando que primero desarrollar este procedimiento. Listo. ¿Cómo aplicar esta fórmula? O sea, lo primero que tiene que identificar es en dónde se encuentra el dato central de la información. Tengo aquí 140 datos. 140 datos en toda mi información. Voy a buscar el dato 70. Como tal, yo no sé dónde está el dato 70. No sé dónde está el dato 70. No me parece. Aquí voy a insertar, voy a desplazar hacia la derecha. Necesito una. ¿Por qué? ¿Quién me deja ver dónde está el dato 70? La frecuencia absoluta acumulada. ¿Listo? Este para acá. 14. Este va a ser, vamos a ver la suma diagonal. Este. Y arrastro. Estoy buscando el dato número 70. ¿En qué intervalo se encuentra el dato 70? En este 14 se encuentran los primeros 14. Este segundo intervalo está del 14 al 28. ¿Listo? Hasta aquí, bueno, hasta este 56 significa que ya llevo los 56 primeros datos. Pero en este intervalo, en este acá, está contenido el 70. ¿De dónde sale ese 70? Recordemos, estoy buscando la mediana. Entonces, lo primero que hago es buscar el n medios. ¿Listo? Que va a ser igual a 140 sobre 2, que es igual a 70. Este 70 como tal es la posición. Esto no se le preocupe. La mediana es la posición. Posición. ¿Listo? Posición. ¿Dónde está la posición número 70? Mira, pues aquí. En este intervalo está mi dato número 70, que es el que me interesa. Pero como tal no lo puedo ver directamente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar sobre este intervalo. Y voy a señalarlo. Voy a señalar este intervalo. Hasta aquí, que lo que necesito. Voy a trabajar sobre este intervalo. Listo, ya seleccioné mi intervalo número 4. Como lo hice a partir de identificando que ahí debe estar el dato número 70, que es la mitad de la información. Listo. Una vez que yo tengo mi dato número, o sea, mi intervalo, empiezo a reemplazar. Entonces, ahora sí, va, la mediana, que va a ser igual
Aquí. ¿Cuál es el límite inferior? ¿Quién es el límite inferior? Al límite inferior que yo estoy trabajando. Aquí está. Son los intervalos, el intervalo. ¿Qué es el límite inferior que estoy trabajando de ese intervalo? 35.9. 35.921. Listo. Ahí está. Voy a reemplazar. 35.9. Más. Aquí, bueno, quiero mi paréntesis grande. En medios, bueno, esto en medios es el mismo 70, es decir, pero voy a ponerlo ahí. 140 sobre 2. Menos la frecuencia absoluta acumulada, vea, está f sub i menos 1, f sub i menos 1, es decir, voy a tomar la frecuencia absoluta anterior a mi intervalo. Me explico. Este dato de acá, voy a insertar aquí, esto vamos a hacer, insertar, desplazar. Estoy trabajando en intervalo i, intervalo i. Como tal, es frecuencia absoluta 1, acumulada. Esta es la frecuencia absoluta acumulada 2. Esta es la frecuencia absoluta acumulada 3. La frecuencia absoluta acumulada del intervalo 4. F5, F6, F7 y F8. Es decir, estas son las frecuencias. Estas son referenciales. Simplemente como las estoy llamando. La frecuencia absoluta del primer intervalo, la frecuencia absoluta acumulada del segundo intervalo, del tercer intervalo. Yo ya dije que estaba trabajando en el intervalo 4, por eso lo señalé. ¿Listo? Entonces, a la hora de reemplazar, ¿quién será aquí? Ah, pues será... Aquí será el f sub i. Voy a hacerlo aquí aparte. Para indicar que es el... Aquí. Un punto y coma. El f sub 4 menos 1. ¿Quién es igual? Es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. Es 4 menos 1. Es decir, esto me da mi f sub 3. ¿Quién es el f sub 3? Ese es el valor que va a ir acá. Enseguida. ¿Listo? Voy y busco ese valor. Aquí está. Entonces estoy trabajando en este intervalo 4. Busco la frecuencia absoluta como la anterior. Esta. Significa que es 56. Ese valor 56 es el que yo reemplazo en mi fórmula. 56. 56 es el que traigo para acá. 56. Listo. Sobre la frecuencia, el f sub i, la frecuencia absoluta de mi intervalo, o sea, del FI que estoy trabajando, es decir, el F4. Míralo, aquí está. Es este. 31. Ese valor lo reemplazo. 31, ¿listo? Y lo que me dé, lo multiplico por la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? Pues aquí voy a recordar cuánto era la amplitud, no recuerdo exactamente cuánto era. Aquí voy a traer la amplitud, mire que 0.6137. 0.6137. Ya la habíamos calculado. Vuelvo aquí a mi tabla. Listo, vuelvo aquí a mi tabla. Aquí. Ahí está. Y reemplazo. Voy bajando ahí. Cierro mi paréntesis. Entonces, ¿quién va a ser igual? Bueno, igual el primer valor no me va a cambiar, todavía no lo voy a operar todavía. Entonces, 35.921 es el límite inferior, más, bueno, aquí ya puede ser 140, va a dar 70, ¿no? 70 menos 56. Entonces, ya puede ser, y eso es 14. Más 14 dividido entre 31 por la amplitud, 0.61375. Entre paréntesis, para indicar que lo voy desarrollando primero. Esto va a ser igual, voy a desarrollar lo que está entre paréntesis. Ayuda a calcular. 14 dividido entre 31. 0.4516 por 0.61. 375. Este me va a dar 0.27, entonces igual. 35.
921 más 0.27. 71. Esto va a ser igual a 36.19. 36.19. 8. Listo. Este valor que le está mostrando aquí es la media estimada. Obviamente no va a ser la media exacta, pero sí va a ser la media estimada. La mediana, perdón, la mediana. Esta es igual a la mediana. ¿Listo? Entonces la posición 70 debería, sí, según el comportamiento que nos arroja toda esta tabla, debería tener el valor de 36.198. ¿Listo? Este como tal no va a ser pues el valor realmente exacto de la media, pero sí nos da una estimación. Aquí pues la ventaja es que yo ya tengo mis datos, ¿no? Aquí ya tengo mis datos. Ya tenía mis datos. Voy a eliminar estos para eliminar estas celdas. Listo, para indicar que ahí tengo mis 140 datos. Datos, efectivamente, 140. Voy a buscar el dato 70. Aquí ya tengo un dato. Aquí está. Este es el dato central. Listo. ¿Cuánto es? 36.21. 36.21. ¿Listo? Ese 36.21 respecto a nuestro cálculo que hicimos, ya nos fallamos en 0.01. ¿Listo? Que realmente sí nos da una estimación de lo que es la mediana. Preguntas, dudas, inquietudes de cómo calcular la mediana hasta acá. Preguntas, dudas, inquietudes de cómo calcular la mediana. De cómo interpretarla. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? Ok. Listo. Entonces, listo. Hasta aquí ya tengo la mediana. ¿Qué sigue? Calcular la moda. ¿Listo? Que es el dato que más se repite. ¿Listo? ¿Cómo identificar cuál es el dato que más se repite dentro de 140 datos? Y vas sabiendo que, mire, por lo menos aquí el 3617 se repite 2, aquí el 3632, habría uno que se repite 3 veces o algo así. No. ¿Cómo funciona la moda para los intervalos? Entonces, nos venimos para acá. Vamos primero a identificar esta fórmula. Esta de acá. Esta es la fórmula para calcular la moda por intervalos. ¿Listo? Voy tomando apuntes mientras. También voy copiándolo acá para ahorita reemplazar. Entonces, la moda por intervalos. Que va a ser igual. Como se define, M es MO. La mayoría de los textos utilizan la terminología de MO, que va a ser igual a límite inferior, límite inferior, ¿listo? Más, aquí entre paréntesis va a ser un cociente, que va a ser la frecuencia absoluta del intervalo menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior, ¿listo? Sobre el mismo denominador más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta del siguiente intervalo. Ya van a ver. Voy a ir tomando apuntes. Entonces, esto multiplicado por la amplitud. Listo.
Ya tengo mi forma. Aquí para mis apuntes. Listo. ¿Cómo voy a calcular este límite inferior? ¿Sobre qué intervalo voy a trabajar? Aquí voy a quitarle el salte, un relleno. ¿Listo? Vamos a evitar la frecuencia. Me voy a fijar en la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. El F sub I en esta acá. Esta es la que voy a tener. A la hora de bueno, aquí no es la mediana. Va a ser igual, ¿cuánto nos dio? 36.198. La moda. En mi frecuencia absoluta, me ubico en esta. Y voy a buscar cuál es el que tiene mayor frecuencia. ¿Cuál es el intervalo que tiene mayor frecuencia? 14, 14, 31. El intervalo 4, casualmente, aquí también este intervalo, es el que tiene mayor frecuencia. Entonces voy a seleccionar este intervalo. Vamos a seguir trabajando con este intervalo. ¿Listo? Entonces mi intervalo a trabajar va a ser el número 4. El intervalo número 4. ¿Qué voy a identificar de mi intervalo número 4? El límite inferior. Entonces vengo para acá. ¿Cuál es el límite inferior? ¿De dónde inicia? 35.9, 20. La moda va a ser igual a 35.921 más. Aquí es donde vamos a entrar a reemplazar. 35, más. La frecuencia. Acá. Este es el F, es decir, la frecuencia absoluta de mi intervalo. Un poco para que puedan ver mejor. La frecuencia absoluta de mi intervalo. ¿Quién es? Voy acá a 31. Este va igual. El 31. El 31. Reemplazamos. 31. Menos. A ver si cuenta aquí lo que usted ya acá. Este es el F sub I menos 1. ¿Listo? Pero usted ya venía trabajando con un... ¿Qué? Digamos, este caso aquí, voy a poner aquí por F sub I. Así que el F sub I menos 1 es igual. Estoy trabajando con el intervalo número 4 menos 1. Es decir, la frecuencia absoluta anterior, la posición, el intervalo 3. Esto es lo que voy a... El F sub 3. ¿Cómo interpreto este valor? Fácil. Si este es el F4, este es F3. Es decir, voy a tomar menos 28. Para acá, bueno, voy a borrar esto acá, que no necesito. Y borrar. No me lo deja ver desde aquí. Borrarlo desde aquí. Listo. Estamos 31 menos la frecuencia absoluta anterior, que es 28. 31 menos 28. Divido. Si se dan cuenta, es el mismo numerador. La frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior. 31 menos 28. 28. Listo. Y esto lo va a sumar más la frecuencia absoluta de mi intervalo, que es 31. Pero en vez aquí de restarle la anterior, va a restarle la siguiente. La siguiente, por eso dice F sub 1, sub I más 1. ¿Listo? Por eso dice este valor. F sub I más el 1. ¿Listo? Entonces, ¿quién es? Bueno, este es F sub I. ¿Quién es la siguiente? 28 también en este caso. Y ese es el valor que va a ocupar. Más 28. Y lo va a multiplicar por la amplitud. ¿Cuánto multiplica la amplitud? Mire, aquí va a poner 0.61375.
0.61375. Listo. Aquí cerramos paréntesis y ya podemos entrar a desarrollar. Igual, entonces el límite inferior lo voy a dejar para operarlo de últimas, 35.921 más, voy a operarlo directamente, 31 menos 28, esto me va a dar 3. Divido entre 3 menos 3. Ya, aquí ya, no, perdón, 3 más 3. 3 más 3. 3 más 3. Pues sí. Por la amplitud. 0.61375. ¿Cierto? Bueno, aquí voy a operar esto directamente. Voy a dejar solo un valor. 35.921 más 3 más 3 dividido entre 6. Esto me va a dar 0.5. 0.5 por 0.61375. 0.31375. Este va a dar 0.3068. 0.3068. ¿Listo? Ya he hecho esta operación más 35.921 y esto me da 36.22. 36.22. 22.7. Listo. Ahí está. Y este valor como tal es la moda. Este valor hace referencia a la moda. Igual, a la moda. ¿Listo? Se estima que la moda, si este siga un comportamiento como, digamos, ha venido trabajando la información, la moda tendría un valor de 36.227. ¿Listo? Ahí está. Esa es la forma de calcular mis medidas de tendencia central. Como yo sé que realmente estas medidas están bien, porque estos datos son muy parecidos, son muy parecidos. 36.23, 36.19, 36.22. Si se dan cuenta, están más o menos como en el centro de la información. Como en el centro de la información. ¿Listo? Como en el centro. De allí su nombre, medidas de tendencia central, porque van a estar por el centro de la información. Bueno, 36.22. Vamos a ver si hay un 36.22. Bien, como tal, no hay un 36.22, ¿no? Pero digamos que estima que esa debería ser la que más se repite. ¿Qué vamos a hacer ahora? Para esto, vamos a tomar todos mis puntos. Vamos a darle insertar. Vamos a insertar una gráfica. ¿Cuál? Una gráfica de puntos. ¿Listo? ¿Cómo la encuentra? Mire, está aquí, dispersión. Se puede encontrar varios, se considere. Pues bueno, esa no. Tampoco es un punto relativamente grande. ¿Listo? Son puntos. Vamos a tomar esta pelota. Aceptar. Bueno, aquí depende del gráfico que ustedes quieran. Escoger. Vamos a escoger, digamos, como este. Parece que se parece para dejar este. Y voy a comparar mis medidas de tendencia central. Gracias a este gráfico. Bueno, a este gráfico le falta el título, bueno, el contexto y demás. Pero me sirve para mi tarea aquí. Para que lo pueda agrandar. Ahí, medidas de tendencia central. Entonces, quiero ubicar la media. ¿En dónde va a estar la media? Me dice que es 36.23. Bueno, pues aquí voy a arrancar. Voy a ubicar la media. Entonces, el 36.23 más o menos aproximadamente. Aproximadamente. Por acá. Voy ahora a calcular la mediana. 36.19, bueno, igual.
Va a estar un poquito abajo. Un poquito. 36. Ahí, correcto. Y la moda, 36.22. La temperatura igual. Por ahí cerquita. Ahí. ¿Listo? Si se dan cuenta, está en la mitad. Por eso, o más o menos relativamente, va a estar por el centro de la información. En donde voy a tener la mitad de mi información por debajo de estas medias y la mitad de mi información por encima de estas medias. ¿Listo? De allí su nombre de medidas de tendencia central. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. Hasta acá, preguntas, dudas, inquietudes. Hasta acá. De la media a la mediana a la moda. Pues, digamos aquí otra forma de ver esto es que como tal no se ve en el eje Y. Ah, bueno, ya lo puede hacer ese. Espérenme, está cargando. Diseño. Cambiar fila por columna. Ah, bueno, como tal aquí no. Aquí toma las frecuencias, ¿no? Este no nos sirve. ¿Por qué? Porque registra las temperaturas. ¿Y cuántas temperaturas hay de cada uno? Ah, pues uno. Solo hay un dato de cada uno. ¿Listo? Debe haber alguno de dos, pero no. Aquí no lo marca. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo toma de décimas. Entonces aquí solo está tomando de una décima. No, este no nos sirve. Podemos usar nuestro nivel de tendencia. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. ¿No? Ok. Si nos vamos a nuestro texto. Que anteriormente nos menciona también las... no, eso va más adelante. De que nos las plantea también la medida de tendencia central y por intervalos. Pero nos surge ahora una duda. ¿Qué tan dispersa estará mi información entre sí? Entonces, digamos aquí, si yo agrando esto. Se dan cuenta que aquí hay un espacio, significa que aquí hay una dispersión. Aquí hay como un pequeño clic. ¿Qué tan prominente es el clic? Listo. Todas esas cosas me las va a responder la dispersión. ¿Listo? ¿Por qué estudio la dispersión? Una medida de ubicación, de ubicación. Como la media, la mediana o la moda. Esto la tenemos calculado. Solo escribe el centro de los datos. Sí, nos cuenta aquí solo me está mostrando la mitad de la información. Desde este punto de vista resulta valioso, pero no revela nada acerca de la dispersión de los datos. Por ejemplo, si un guía turístico ecológico dice que el río que se encuentra a pocos pasos tiene un promedio de 3 pies de profundidad, ¿querría usted cruzarlo a pie sin más información? Esta pregunta. Quizás no. Usted desearía saber algo sobre la variación de la profundidad. La máxima profundidad es de 3.25 y la mínima es de 2.75. Dicho caso, ¿usted estaría de acuerdo en cruzar? ¿Qué hay si usted supo que la profundidad del río varía de 0.5 a 5.5 pies? Su decisión posible probablemente sería no cruzar. Es decir, ¿por qué? Porque usted va a encontrar puntos donde la diferencia era relativamente alta. Va a encontrar puntos altos de profundidad y puntos bajos de profundidad, pero en sí solo estaba mostrando el promedio de la profundidad. Una medida pequeña de dispersión, que es lo que nosotros vamos a calcular aquí, indica que los datos se acumulan con proximidad alrededor de la media aritmética. Entonces, si yo calculo una dispersión pequeña, significa que los datos están variando muy poco. Los datos son muy parecidos. Pero por el contrario, si la dispersión que yo tengo es relativamente grande respecto a la información que estoy calculando, ¿no? Digamos aquí entre esto, ¿no? Aquí no es lo mismo que varíe 1 o 2 grados a otros contextos que varíe 10, 20. Ya, eso me da que una interpretación diferente de acuerdo al contexto, ¿no? Por consiguiente, la medida se considera representativa de los datos. Por el contrario, una medida de gran dispersión indica que la media no es confiable. Una medida de gran dispersión indica que la media no es confiable. Significa que esta información que está aquí, ha creado aquí, realmente no le está mostrando el comportamiento de mi ejercicio, de mi contexto, de mi situación.
¿Listo? Entonces, ¿qué es necesario? Entrar a estudiar la dispersión. ¿Listo? ¿Cómo se va a estudiar la dispersión? Bueno, aquí necesitaremos la media. Obviamente, la media de aquí en adelante, digamos, es nuestra principal herramienta. ¿No? Nuestra principal herramienta para construir. Vamos a ver el rango, que nosotros ya lo sabemos calcular. Vean, el valor máximo es el valor mínimo. Vamos a calcular la varianza. ¿Listo? Aquí nos van a dar un ejemplo y también nos van a dar nuestra forma. Aquí la varianza. La sumatoria de los XY, bueno, como la XY, menos la media, elevado al cuadrado de estudio entre ellos. Esto vamos a hacerlo. Esto lo desarrollamos en la clase del día de mañana. Esto lo hace el paso a paso. Así así aquí, como en texto, por así decirlo, aquí, en nuestros apuntes. Y en Excel también. Los desarrollamos paso a paso. Aquí, como mostramos aquí, la media y la. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. ¿Ninguna? Ok. Vamos a calcular también la varianza de la población, o sea, como tal, la fórmula, mira, aquí está. Y una medida súper importante que surge a raíz de la varianza de la población, que es la desviación estándar. No sé si han escuchado la desviación estándar. ¿Listo? Esa es súper importante. La desviación estándar de la población. Esto también está la desviación estándar de la muestra y simplemente va a cambiar en el denominador. Aquí va a ser n-1. Es lo único que me va a cambiar. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Bueno, eso lo desarrollamos el día de mañana. Regálenme, por favor, ahí nombre y código en el chat, por favor, para tener un registro ahí. Nombre y código en el chat. Gracias, gracias. Mientras, entonces, recordemos el día lunes 30 de agosto, 6 de la tarde, parcial. Este se va a desarrollar de forma virtual. Yo los voy a estar acompañando. Se deben conectar, ¿no? Deben conectar y preferiblemente con la cámara encendida. La evaluación, el parcial va a estar disponible desde el lunes, obviamente a las 6 de la tarde. Usted simplemente ingresa y contesta la evaluación. Si es un PDF, lo llena y ya. Y lo envía. Y tiene hasta las 8 de la noche para desarrollar ese parcial. Entonces, preguntas, dudas, inquietudes, ahí yo voy a estar pendiente. ¿Listo?